late la historia, nace la vocación. Historias con pulso. Hola, bienvenidos a este episodio de Historias con Pulso. Hoy tenemos de invitado al doctor Salvador Villalpando. El doctor es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Es especialista en pediatría, subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica. Hizo un fellow en investigación en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Tiene una maestría en ciencias médicas, un doctorado en ciencias de la salud, una maestría en dirección de organizaciones de la salud y se ha desempeñado como jefe en diferentes puestos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, además que tiene una labor docente desde el año 2001, viendo pasar por sus filas a cientos de residentes y estudiantes. Tiene múltiples certificaciones en los consejos de pediatría y gastroenterología pediátrica, además de que es miembro de múltiples asociaciones nacionales e internacionales, con participación en más de 10 capítulos de libros, más de 30 artículos publicados en revistas indexadas y más de 70 tesis dirigidas. Te invito a disfrutar este episodio donde tocamos temas como la innovación, la vocación, el servicio y hasta cómo cobrar por tu trabajo. Hola, bienvenidos a este episodio de Historias con Pulso. Está con nosotros el doctor Villalpando. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Luis, muchísimas gracias por invitarme a esta iniciativa que la verdad me parece estupenda, ¿no? Para los que estamos ya en el gremio médico, y bueno, y los que no también es muy inspiracional conocer pues historias con pulso, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Vamos a ver qué pulso tiene la suya. Estoy seguro que nos va a motivar a muchos jóvenes médicos y a los no tan jóvenes, ¿no? Es correcto, ya no tan jóvenes. Me gustaría comenzar, doctor, preguntándole si su vida pudiera iniciar con una escena cinematográfica, ¿cómo la describiría? Bueno, no, pero la escena inicial, ¿no? Bueno, yo te diría que es así como una escena de una película de acción. Siento que en esta etapa de mi vida, veo en retrospectiva una película de acción de muchas aventuras, de muchas, retos, de mucha actividad, de mucha, pues, ¿cómo te diré? De mucha demanda. A lo mejor eso es una de las cosas que platicaremos, Luis, de esta parte de la demanda que te puede representar la carrera, que no es indispensable. No es indispensable para todos, pero sí algunos, escogemos o visualizamos nuestra carrera como una carrera de alta demanda, de alto mantenimiento, como dicen los americanos, y es una elección de vida también, porque ya, pues tú también ya lo conoces, ¿no? Los dermatólogos que quizá lo llevan más tranquila, la gente que se dedica a investigación, ¿no? Pero la mía en el área clínica, que he vivido los últimos, pues 30 años ya como especialista, sí ha sido una película de acción. Excelente. Pues sí, y se le nota también en la pasión, ¿no? En la pasión con la que platicamos, en la pasión con la que enseña y cómo su corazón late como a más revoluciones del promedio, ¿no? Fíjate que sí, ya para esta edad, me puse un reloj para medir mi estrés, porque a lo mejor no es tan saludable vivir todo el tiempo a tantas revoluciones, pero sí de repente, Luis, yo creo que a ustedes los cirujanos también les pasa, nos hacemos un poquito adictos a nuestra adrenalina de los casos difíciles, de las cosas de riesgo, y sí, en efecto, Luis, yo vivo mi clínica con mucha pasión, con mucha entrega. Acuérdense que nosotros, pues ya lo he escuchado, nos dedicamos a los niños, y los niños siempre es muy demandante. Dicen que la pediatría sería fabulosa si los niños vinieran sin sus mamás, ¿no? Porque sí, también esa parte de dar la cara a las dos, ¿no? El paciente, que es lo que nos gusta cuidar, tratar y todo lo más, que muchas veces también, pues, el nerviosismo de los pequeños, todo lo demás,
Pero piensa también que estamos enfrentando a mamás o familias completas con uno de sus integrantes enfermo. Y eso es seguramente de lo que nuestro auditorio nos podrá estar viviendo, de las cosas más estresantes que puedan estar sucediendo. Entonces, en eso pues tienes que tener tú, ofrecer, aunque sea muy intenso, ofrecer un área de acompañamiento y confort de las familias y de los niños. Entonces, eres el equilibrio. Aunque para ti estás a todo lo que da de taquicardia, tienes que ofrecer a las familias un espacio de solaz, de calma. Sí, exacto. Me parece que es parte importante de ser pediatra, esta parte de que no solo voy a ver a mi paciente, sino su núcleo familiar, ¿no? Es uno de los pilares para que el paciente también esté bien. Exacto. Y mira, no viene, y eso, pues a lo mejor ahí ya entramos en materia de la currícula de las escuelas de medicina. En pocas escuelas, y a lo mejor ya ahora, la verdad es que no conozco todas las currículas más que la de mi universidad y la de donde yo enseño en posgrado, pero las currículas de las escuelas de medicina poco se acercan a la necesidad inminente que tenemos como médicos de sentirnos claramente acompañantes del enfermo. O sea, somos una de las cosas que tenemos que aprender a hacer. No solo es dar una buena atención médica, clínica, con buenos diagnósticos, con buenos tratamientos, ofrecer buenos pronósticos, sino saber que somos acompañantes de las personas cuando muchas veces están con pérdida de la salud, ¿no? Cuando están con pérdida de la salud, pues se necesita ser un buen acompañante. Y un buen acompañante no tienes que estar desprendido y dedicarte todas las horas de tu día a estar con ellos o agarrarles la manita, sino saber que como parte de tu profesionalismo es entender que esta parte está ocurriendo en tu paciente, en la familia de tu paciente, y ser solidario en ese sentido, ¿no? Cuesta tiempo aprenderlo también, ¿no? Cuesta tiempo aprenderlo al menos en la pediatría, seguramente en otras especialidades, no sé, que los geriatras, ¿no? Quizás también tengan que desarrollar muchas habilidades para entender a su grupo de pacientes, pero lo vas desarrollando al paso del tiempo. Doctor, y me llama la atención que alcanzo a ver una de las virtudes que muchos de los que lo conocen las mencionan, que usted tiene una gran empatía. Entonces quiero preguntarle si esta empatía cree que viene de sus genes o la ha tenido que ir aprendiendo a través de los años. Sí, Luis, no, sí se aprende, no. Sí, por supuesto, hay gente que nace con más habilidades para empatizar con otras personas, pero tampoco es una cosa indispensable para estudiar medicina, ¿no? Y yo la aprendí y la aprendí, digamos, a la mala, no a la mala, pero sí he visto hitos en mi vida en las que he tenido que desarrollar mucho más habilidades para ser empático, ¿no? En una de estas eventos con los diabéticos juveniles, teníamos que hacer una serie de entrevistas antes de empezar el curso. ¿Cuánto tienes de insulina? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo son las dosis? ¿Has tenido hospitalizaciones? Etcétera. Y pues era una mañana larga para entrevistar 30, 40 familias y estábamos ahí. Yo ya era médico titulado, estaba estudiando, estaba en el R2 de pediatría y anotaba y todo. Y estaba entrevistando a las familias y de repente la que era mi esposa me dijo, ¿te has fijado que no has mirado a los ojos a ninguna de las personas? Y para mí, o sea, ¿cómo que no he mirado? O sea, para mí tan relevante que es esto, o sea, y ese día para mí cambió muchísimo, o sea, y eso te digo, fue hace 30 y tantos años, ¿no? 20 y tantos años. Y y para mí cada vez que una persona hoy en día entra a mi consultorio, o sea, lo primero es, los recibo, a los niños, primero recibo y saludo al niño de mano, ¿no? Mucho gusto, aunque tenga 3 meses, ¿eh? ¿Cómo están? Qué gusto, y ya nos presentamos, jajaja, un pequeño rapport. Pero les hago esta pregunta cuando son de primera vez. Quiero que me digan antes de que, yo sé que ya vienen con muchas preocupaciones, pero quiero que me digan cuál es la preocupación más grande que les genera
este bebé que le veo precioso, guapísimo, ¿cuál es la preocupación que a ustedes les genera? No porque los mandó el doctor, no qué estudios tienen, qué preocupación les genera. Y eso te cambia radicalmente la visión porque los papás se quedan así de, ay, espérate, preocupación, pues sí, de que se vaya a estar en algo grave, ¿no? Entonces, eso son habilidades que vas desarrollando, preguntas que vas desarrollando. Yo soy un súper pro lactancia, ¿no? Pero desde que era residente, yo siempre propugnaba por la lactancia desde el principio. Y un día, una mamá que ahora son muy amigos míos, los hijos ya tienen, el mayor tiene 17, la que sigue 15 y luego 13. Cuando nace la de 15, hace 15 años, cuando nace la segunda bebé, me dijo la mamá, me dijo, Pati, ¿sabes qué, Salvador? Lo pensamos mucho en regresar contigo, porque eres súper intenso en lo de la lactancia y a mí me daba pues hasta pánico decirte que de pronto me daba miedo seguir con la lactancia o preocupación seguir con la lactancia. Para siempre cambió el abordaje hace 15 años. Imagínate ya después de 15 años de ser pediatra, a los 15 años te dicen, eres demasiado intenso con la lactancia. Y eso es súper importante, sí, porque la lactancia es muy, muy importante, es muy saludable, pero conocer lo que está sintiendo la mamá del paciente en torno a la lactancia, cuáles son sus prerrogativas en la vida. Y ahora que viene un segundo bebé, todavía tienen que cuidar al primero. Entonces tienes que aprender de ellos también para desarrollar habilidades de empatía y bajarle 2 rayitas, ¿no? En este caso, yo le tuve que bajar 2 rayitas y aprender a preguntarle cuáles son tus visiones en torno a la lactancia, cuáles son tus expectativas, cuáles son tus... No, pues yo quiero darle 3 meses y ya, ok, vemos, ¿no? Y de repente hay mamás, que habían planeado 3 meses, 6 meses, y de repente llegan a los 2 años, 3 años de lactancia y dicen, ¿qué es esto? O sea, es algo que no estaba esperado y que yo nada más acompañé. En esa parte de volverte empático, tiene que ver con que tú aceptas tu papel como acompañante, no como director de orquesta o como los que te decían los pediatras de antes, tan rígidos que se hace lo que yo digo y si no, ni venga, ¿no? Ok, sí, y bueno, para ir aterrizando todos sus inicios, también me gustaría, ¿cuáles son las enseñanzas que le dejó su papá que más frecuentemente recuerda o que más frecuentemente aplica ahora en su vida? Híjole, es una pregunta súper difícil, Luis, porque hay, o sea, tu papá es la persona de tu vida real y todo, y por supuesto es muy aspiracional, ser como el papá de uno, ¿no? Aprender del papá de uno, pero fíjate, él tenía como la idea de que los papás médicos tenían que legarle o cederle, acompañar a sus hijos médicos, como enseñarles el negocio de alguna forma, y tenerles puesto. Cuando yo regresé de mi postdoc en Estados Unidos en el 2003, mi papá todavía tenía su consultorio puesto. Y era en una torre con otros pediatras de su generación. Y yo veía, acababan de abrir el Ángeles de Interlomas, que estaban allá las cosas sucediendo con muchas juventudes. Entonces empecé y toqué puertas, y me dijeron, sí, nos surge un especialista, vente para acá. Y empecé a ir ahí, y empecé a ir al Pedregal, y de repente sentía que la gente no estaba ya atraída a los lugares del consultorio tradicional como el de mi papá, ¿no? Uh-huh. Y entonces le dije un día, pa, así, pero con mucho dolor del corazón, le dije, pa, te tengo que decir una cosa. Me da mucha pena, pero siento que ya no me va a funcionar, no me funciona ir al consultorio contigo. Mi papá se cuenta que, o sea, yo creí que se iba a traumar y se iba... qué alivio me das él. Qué alivio, porque yo ya quería cerrar este consultorio y nada más lo tenía abierto para que tú tuvieras dónde trabajar, pero si ya tienes dónde trabajar, para mí es un alivio. Esa semana cerró el consultorio, se quedó con sus socios, cada quien su parte y tal. Entonces, es muy interesante cómo esta parte, te digo, muy ejemplar de
de mi papá como ejemplo a seguir, como role model, de sí, soy un clínico, sí, tengo esta parte, pero para, para él, me decía, tú tienes que hacer tu carrera como tú quieras. Y mi papá era pediatra de Centro Médico Nacional, en la misma cuadra donde yo estaba en el Hospital Infantil de México. Y todo el mundo, ¿por qué no te fuiste allá? Te la tenías planchadita para irte a Centro Médico Nacional. Y yo, pues no, yo sí quería. Y mi papá como que también me empujó a eso, de tú haz tu carrera por tu lado y tú luce por tu lado. Y dice, porque pues hay mucha gente que me quiere, pero hay mucha gente ojete que también te va a hacer la vida imposible y te... Entonces, tú haz tu carrera, hazte tú de un hombre y defiéndelo, ¿no? Entonces esa parte también fue muy, de su enseñanza como muy global, ¿no? Y en el sentido también de la atención comunitaria, que es una idea, pues también un poco de nuestra religión, de las nociones, social cristianas de atender al prójimo, de estar atrás de él. Nos enseñó muchas cosas a mí, a mis hermanas, en ese sentido de solidaridad con la comunidad y él tuvo un proyecto muchos años en un pueblito en Capuluac y yo lo he intentado de replicar en muchas ocasiones de llevándome a los residentes. De hecho, este fin de semana vamos a llevar a algunos residentes a la comunidad a atender pacientes de forma gratuita, o sea, devolver a la comunidad muchas cosas, ¿no? Aunque ya trabajar en un hospital público como el que trabajamos tú y yo, ya es devolverle mucho a la comunidad también, pero siempre hay una extrita que se puede acabar de dar, ¿no? Y bueno, supongo yo que pasa en muchos ámbitos esta parte de la herencia, ¿no? De que a veces los papás, soy ingeniero, tú vas a ser ingeniero, soy Exacto. doctor, y esto era muy marcado antes, de que es el hijo del doctor, va a ser doctor, ¿no? Y seguramente también hijos de empresarios, pues van a ser empresarios. Pero qué importante es darles también su voz y que hagan su camino. ¿Cómo lo está usted manejando ahora con sus hijos? Con mis hijos, tengo 2 adultos y dos infantes. Son 2 generaciones diferentes, además. Son 2 millennials y 2 centennials. Entonces, desde el principio, y esa es también enseñanza de los dos, de mi papá y de mi mamá, los dos son profesionales. Mi papá fue médico, mi mamá administradora. Nos decían, tú haz lo que más te gusta hacer. Si lo haces con amor, con dedicación, con pasión, eventualmente alguien te va a pagar por hacerlo. Y no solo eso, sino que muchas personas te van a buscar para que si tú lo que te gusta es tallar madera y lo haces con amor y con pasión todos los días de tu vida, mucha gente va a venir a tu taller a tallar. De mis hijos, los adultos, ninguno es médico. Y les gustó el arte y los negocios. Bueno, pues qué bueno, la verdad, y los veo muy felices haciéndolo. Al artista no le pagaban tanto al principio, pero ahora cada vez, o sea, se ve la pasión que le pone y por supuesto que están consiguiendo contratos, él y su compañía de teatro están consiguiendo contratos la que se dedica a negocios, pues cada vez tiene promociones y lo hace con pasión y la vez que se cansa y pues eso es entrega, ¿no? A lo que te gusta hacer y eso siempre se reconoce y eventualmente alguien te va a pagar y te va a pagar bien por hacerlo, ¿no? Claro, sí, creo que ese es uno de los consejos más citados, ¿no? En todo lo de superación personal, negocios, que hagas lo que te gusta y bueno, dentro de la formación médica creo que también es muy importante que los chavos hagan lo que les llame la atención, porque si no van a vivir cansados y aparte, como dice usted, mal pagados al principio y es una frustración que no te puedes quitar, ¿no? Sí, sí, Luis. Y aquí hay una cosa que no es que critique, pero si no la recomiendo. Es escoger una especialidad o escoger algún área por lo que eventualmente vas a cobrar, ¿no? Porque de repente sí ves un montón de gente muy frustrada o que dejó de hacer lo que se propuso hacer porque no les gusta, porque es algo a lo que te vas a dedicar toda tu vida. Y un punto muy importante, se vale reinventarse,
redirigirse, regresar a lo que más te gustaba, y volver a empezar a los 40, a los 50, a los 60. He visto historias de todo, de gente en el medio médico, en el medio médico, que puede visualizar reinventarse y se vale. Sí, se vale. De hecho, era uno de los puntos que iba a tratar con usted. Ese consejo a algunos jóvenes que a lo mejor eligieron porque pues veían que el ortopedista traía el BMW, pues yo quiero ser ortopedista, logran entrar a ortopedia y de repente van al año y medio y dicen, no, es que no me gusta, yo quiero otra cosa. Otorrino, ¿no? Que se ve que tienen muy buen ingreso y de repente, no, pues es que es puros mocos, o sea, todo el día son mocos, eso no quiero, pues no, sí se vale, claro. Sí, yo también estoy de acuerdo que se pueden salir y pues más vale, no es un año perdido, es un año que aprendieron, creo que usted coincide con eso. ¿Y qué más les diría? O sea, que no tengan miedo, ¿qué otro consejo Mira, les daría? primero es, o sea, no tienes que decidirlo de un día para otro. Y si tienes que tomarte un mes, 2 meses, un año, 2 años para encontrar hacia dónde quieres ir, tómatelos. Tómatelos, madura la idea, madura tu visión, de dónde te ves en 5, 10, 20 años y hacia allá dirige tus esfuerzos. Porque luego en los hospitales como el que trabajamos tú y yo, Luis, o sea, es un hospital de pediatría. Pero de pronto la gente se siente con la necesidad, con la obligación de ya al segundo año escoger una subespecialidad. Eso, o sea, es una de las cosas de las generaciones más modernas. Antes, o sea, yo voy a pediatría y la pediatría de verdad, de verdad, de verdad, la pediatría es una cosa hermosísima. Cuando te dedicas a la pediatría, de lleno, y es lo que te gusta, de verdad, la gente te empieza a buscar y se llena tu consultorio y se llena tu sala de espera y hospitalizas pacientes y todo lo demás. Porque cuando vienes con la idea de que tengo que buscar cuál es la subespecialidad y de pronto no te aceptaron o ya entraste y oye, esto está muy lejano de la pediatría de todos los días. O sea, ¿hacia dónde voy? Sí, genera mucha frustración. Claro. Entonces, yo tuve en alguna época de mi vida que me dediqué a la educación, allá en el hospital, en enseñanza, estuve varios años. Una de mis cruzadas era hablarle a los chavos y disuadirlos de hacer una sub, o por lo menos de tomar una decisión temprana de hacer una subespecialidad. No hay ninguna necesidad, vayan al consultorio, los invitaba a mi consultorio a ver la pediatría de todos los días, y de verdad muchos afortunadamente tomaron la decisión correcta de no hacer una subespecialidad, no enfrentarse nuevamente al sistema o al síndrome del estudiante eterno. Sí. No es tu caso, Luis. Solamente 10 años de especialidades. Solamente. Pero que es un estudiante eterno que no quiere enfrentar el salir al frío de la calle, que te decía que esa es una conferencia que me gusta mucho platicar con los colegas residentes cuando están en formación, de a qué te vas a enfrentar, con quién quieres trabajar, a dónde vas a ir, porque en el mundo de la medicina, y no solo de la pediatría, de toda la medicina, hay una gama, una panorama enorme de cosas que se pueden hacer, en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito científico, en el ámbito académico, de salud pública, de política de salud. O sea, hay tantas áreas en las que te puedes dedicar y por supuesto, si es lo que te gusta, echarle todo y la gente que se acaba dedicando a cada una de estas áreas, muy pocas veces entraron a la carrera de medicina con la idea de, yo quiero ser el administrador de un hospital. El director de un hospital, el director médico de un hospital privado. No, o sea, que es poco probable que alguien entre con esa. Y para llegar a director médico de un hospital privado, tienes que tener una preparación, no solo lo de medicina. Estudiar administración, estudiar contabilidad, estudiar un montón de cosas que no nos enseñan en la escuela de medicina y agarrar esas herramientas y empezar también
pininos ahí de asistente, asistente de la subdirección, cosas por el estilo, y después ya desarrollar una carrera hacia allá. Digo, pocos que entren a la carrera de medicina van a pensar, yo quiero ser patólogo, investigador en experimentación de mitocondrial. De entrada nadie, pero cuando te metes a eso y lo empiezas a encontrar el gusto, el sazón, la curiosidad científica te va carcomiendo y de repente te das cuenta que 20 años después eres el experto mundial de mitocondrias hepáticas. Sí, claro. Y cómo llegué aquí, quién sabe, ¿no? Pero lo haces con pasión. Claro, haciendo lo que les gusta. Y precisamente ese era uno de los temas que le iba a preguntar. Y qué bueno que lo tocamos, ¿no? De no solo siendo especialista puedes ejercer la medicina, porque muchos, y sobre todo en provincia donde tienes poca gama de opciones, creces o estudias con esa idea, ¿no? De cuando sea el ortopedista que ponga las rodillas o cuando sea el cirujano, entonces ya me va a ir bien. Y pues no, puedes hacer maestrías, diplomados, etcétera, muchas certificaciones más, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso es en las preparaciones universitarias, ¿no? Que tienen reconocimientos y posgrados y títulos y certificaciones. Pero hay un montón de otras cosas a las que tú te puedes ir dedicando sin necesidad de entrar en un programa universitario. Como te diría, por ejemplo, editor de una revista internacional. O sea, ser médico, te gusta leer, puedes entender cómo se califican los estudios. Claro que toda la gente después le busca porque siempre hay quien te ofrezca un papelito para documentar lo que tú sabes. Pero mucha gente lo empezamos a hacer de forma muy empírica. Te platico de mi postdoc que fui a hacer a Estados Unidos. Yo quería estudiar por qué el hígado de los bebés, de los niños, se lesionaba tanto cuando teníamos nutrición parenteral. En esa época, Luis, o sea, tuvimos varias muertes por bebés que tenían nutrición parenteral y se enfermaban del hígado y de eso acababan falleciendo, no de los intestinos cortos o las enfermedades por las que tenían que usar la parenteral. Y busqué y dije, a ver, ¿quién es el que escribió este artículo? Este doctor. Le escribí, me fui a entrevistar con él y me dijo, ¿sabes qué? No vengas conmigo. Sí, te acepto, si quieres quédate, pero no vengas conmigo. Ve con estos que están los meros especialistas, la catedral de la nutrición, los estudios de isótopos estables y un montón de cosas. Fui, les escribí también y me mandaron hasta el boleto de avión. O sea, ni por aquí me hubiera pasado que de Baylor College me mandaran un boleto de avión para que me fuera a entrevistar. Y ellos me diseñaron un programa de posgrado para hacer lo que yo quería hacer. Y yo les decía que a mí lo único que me interesaba era regresar a mi país para aplicar lo que necesitaba. Que eso es una de las cosas también que te digo, inspiración de mi padre. Y hice un programa padrísimo, un fellow y tal, que no tenía título universitario. O sea, sí tiene el reconocimiento de esa institución, pero no es un grado como el de maestría y doctorado, que después cuando regresé, o sea, me puse a hacerlo para tener las certificaciones adecuadas para hacer lo que quería hacer. Y de repente me encuentro que yo hacía estudios de isótopos estables y de repente llegué a México, escribí un paper y solicité dinero del CONACYT y me lo dieron. Y yo así como, ¿y ahora? Ahora resulta que no, que soy gastro, pero ahora soy investigador y estoy responsable de una lana, de un proyecto, de una serie de publicaciones. ¿Qué hago? ¿No? Entonces fue por lo que te digo que tuve que hacer mi maestría, mi doctorado y entrar al SNI y entonces justificar como parte de mi chamba en el infantil que tenía que hacer esta parte de investigación. O sea, no era nada más ver pacientes y entonces empiezan a salir un montón de cosas que mi pregunta inicial de cómo evitar la enfermedad del hígado no era lo que fui a estudiar al final del día. Sí. O sea, era otra cosa y después ya encontré que con lo que sabía podía hacer, sistematizar información, publicar cosas
Y hoy en día los niños ya no se nos mueren de eso. Tenemos una clínica de rehabilitación intestinal, 32 niños, que hacemos un montón de cosas y ya no se les daña el hígado. Entonces sí, por supuesto, era el camino correcto, pero no era quizás la currícula que yo estaba pensando que necesitaba otra cosa. Claro. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Y bueno, hablando ya entrando a toda esta preparación, todos estos años que ha estudiado y no deja de estudiar, un poquito hablar sobre desafíos, sacrificio. ¿Cuál cree que haya sido alguno de los momentos más duros que enfrentó durante su formación médica y que tuvo que salir adelante, ¿no? A pesar de ese momento duro. Creo, Luis, no me dejarás mentir, pero la residencia por mucho es uno de los retos más difíciles, ¿no? Porque la paga es mala. Yo ya tenía 2 hijos cuando estaba en el R3, ya tenía 2 hijos. Entonces, pues sí, tenía que ahorrarle, dedicarle tiempo a ellos. Y eso es una de las cosas que sí me confrontaban mucho, ¿no? Con mi actividad. Y pues sirvió de mucho, ¿no? Claro que en ese momento tenía yo pues muy poquitos pacientes afuera, ¿no? Entonces podía dedicarles mucho más tiempo y eso fue un gran aprendizaje, porque ahora y junto con la pandemia me di cuenta que ya estaba tan involucrado en mi actividad hospitalaria, académica, de investigación y todo lo demás, que llegaba a la casa fumigado y los hijos pequeños así como dije, no es justo para ellos y por lo menos les tengo que ofrecer lo que les ofrecía a los grandes, mi tiempo y mi presencia. Entonces, con el tiempo también aprendes que no pasa nada si matas 2 tardes de tu consulta para estar con los chamacos en la casa. No pasa absolutamente nada porque ves las personas que te van a ver, te van a encontrar los días que sí das consulta y te da ese chance. Entonces, para mí fue un choque muy importante esta parte de aprender a frenar y dedicar tiempo dirigido, pensado, planeado para lo que yo siempre pregono, que es las cosas, ¿no? Si eres papá, dedícate a ser papá y sé un papá presente y haz las cosas que hacen los papás. Entonces esa es una de las cosas, de los retos, de los desafíos es que si no voy todos los días, nuestro ingreso va a bajar. No baja. O sea, te deja mucho, la experiencia te da tranquilidad de que no va a bajar el ingreso, tranquilo. Entonces, y sí, haz lo que realmente estás convencido que tienes que hacer, como es ser la paternidad, ¿no? La paternidad presente. Y otro de los sacrificios, Luis, que yo creo que no lo valoramos, y a lo mejor tú ahorita vas a caer en la cuenta, es de que dormimos mal. Sí. Los médicos dormimos muy mal, pero muy mal. Para mí era normal dormirme a la 1 de la mañana, despertarme a las 5 o a las 6, estar a las 6 o a las 7 pasando visita. Para mí, yo decía, es que no necesito más. Y también con la pandemia aprendí que no solo eso, sino que metabólicamente es totalmente disfuncional. Que tu reserva cognitiva se reduce si no dejas que tu cerebro descanse. Sí, de acuerdo. Entonces, ahí aprendí a lo menos, así promedio 6.5 horas de sueño al día. Y creo que es algo que tampoco viene en la currícula de nuestros modelos de especialidades y de escuela de medicina. No nos ayudan a tener un buen descanso, a tener una buena calidad de vida, y eso es algo que sí, en esos desafíos, creo que es una de las cosas que sí tenemos que divulgar. Necesitamos ser médicos saludables mentalmente, bien descansados, bien comidos, bien interactuados con nuestra familia, con nuestro medio cercano, con nuestra red de apoyo, porque de verdad la perdemos en muchos aspectos. Y creo que sí es algo que tenemos que aprender a hacer. Claro, y bueno, regresándome un poquito a esta etapa donde era un papá luchón, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le daría a las personas que están o van a estar, y a lo mejor ahorita no lo saben, pero van a estar en esa etapa donde te estás formando como médico,
en la Facultad de Medicina o estás en la especialidad o en el servicio social y tienes hijos, ¿qué les diría de qué hacer y qué no hacer? Mira, esa es una de las cosas que también admiro mucho de esta generación de ustedes, que tienen claro que puedes ser o no ser papá. Y que sí es importante tu salud mental, tu confort espiritual, y que eso lo debes de cuidar en todas las etapas. ¿Qué hacer y qué no hacer? Es bien difícil que les digas, no hagas esto, sí haz esto, pero yo creo que sí tener muy claro, si yo decido, porque vocacionalmente para mí es la paternidad, la maternidad, ¿cómo visualizo la paternidad y la maternidad? Si es una paternidad compartida, presente, dividida, todo eso se puede planear. Entonces, si optan por la paternidad, por la maternidad, opten, pero opten lo planeado, visualicen hacia dónde quieren ser, qué modelo de papá quieren ser. Interesantemente, y ya a mi edad, dices, es que yo no quiero ser como fueron mis papás o como fueron mis abuelos. Y de pronto te das cuenta que eres más parecido a ellos que nada. Y entonces sí aprendemos muchas de las cosas de la paternidad y la maternidad en este aspecto de nuestros role models, de nuestros papás, ¿no? Entonces, escoge cómo sí quieres ser y aplícate a ello, ¿no? ¿Y qué otras renuncias personales en esas etapas, sobre todo formativas, ¿no? Antes de que saliera y ya regresara a Estados Unidos, todo eso? ¿Qué otras renuncias recuerda que tuvo que hacer y vivir ese duelo, ¿no? Porque a veces desde que entramos a la Facultad de Medicina vamos dejando algún hobby, algún deporte, Sí. algún arte. ¿De qué se acuerda que...? Pues mira, yo lo que me acuerdo es de mi vida social. O sea, frené muy decidido, muy importantemente mi vida social. Tengo un grupo de amigos que todavía nos acompañamos ya en esta etapa de adultos maduros, que somos compañeros desde la secundaria, y nos veíamos todos los jueves a jugar dominó. Todos los jueves, y por supuesto no, si estás en la residencia no puedes ir todos los jueves, pero los jueves que sí podía, sí iba, sí, pero claramente pues también de pronto había bautizos, bodas, bodas de la familia, que no puedes ir, y eso pues pesa, ¿no? Una persona muy social como yo, pues sí te pesa, y sí es una de las cosas que tenía, que tuve que renunciar, pero después muy decididamente decidí retomar, ¿no? Cuando estuve en Estados Unidos tengo unos compadres muy queridos que me decía, Mónica, mi comadre, me decía, es que de verdad las amistades, igual que las plantas, si las dejas de regar, si las dejas de atender, si las dejas en la sombra, se marchitan y se van y no vuelven a aparecer. Y está bien, a veces hay que renunciar también a amistades toxiconas, todo lo demás, pero tus amistades, tus relaciones, hay que cultivarlas, hay que echarle la llamada, hay que echar la visitada, planear tu tardecita de café con tu amigo de la infancia, y ese tipo de cosas son muy relevantes. Y a mí me gusta mucho leer, mucho, disfruto mucho la lectura, soy mucho más de novelas que de otra cosa, pero también me gustan los ensayos, y dejé muchos años de leer sistemáticamente. O sea, porque leía demasiado de medicina, y entonces eso era así como, pues yo ya cumplí con leer, ¿no? No, o sea, de verdad, el médico tiene que saber de todas las acciones, ¿no? Leer el periódico, ya no hay periódicos, pero estar enterado de la información, de lo que ocurre en el diario acontecer, de política de salud pública, de las finanzas del Estado, pero también de esta parte que te contacta con tu yo interno, ¿no? O sea, para mí, te digo, esa lectura es muy importante. Y a lo mejor no lo sabes, pero tenemos como 15 años con un círculo de lectura en el hospital. Ah, sí. Que nos juntamos una vez al mes, escogemos libros que nunca agarrarías o sea, nunca encontrarías así sobre las mesas populares, libros bastante poco conocidos, y los platicamos una vez al mes. Entonces, para mí esa es de los sacrificios que
que dejé, pero que después en mi vida ya profesional retomé con mucha decisión también, con mucha determinación, de ir a las ferias internacionales del libro, de hacerme de gente que lee y platicar de libros. Eso es de las cosas padres. Porque fíjate que el fútbol nunca lo dejé. O sea, sí, por supuesto que tienes que, Luis, tienes que aprender a dejar de jugar. Después de los 40 ya se vuelve de un riesgo excesivo el jugar fútbol porque vienen fracturas, esguinces, fisuras, etcétera. Pero de ir al fútbol y de ver el fútbol, nunca lo he dejado de seguir a las Chivas y al Barcelona. Bueno, ahí va a haber controversia, pero sí, está bien. Sí, seguramente. Pero eso durante la residencia lo seguíamos haciendo, ¿no? ¿Cuál sería un libro imperdible para que usted pudiera recomendar a las personas? ¿O cuáles son 2 o 3 libros que siempre recomienda leer? Siempre, Orhan Pamuk. Orhan Pamuk es un autor, es un turco que ganó el premio Nobel. Ya no me acuerdo si es en el 2008 o 2007, por ahí. Pero hay un libro que a mí me conmueve mucho y me conmovió mucho porque gracias a Orhan Pamuk decidí ir a visitar Turquía, y cuando fui a Estambul hay un museo, el libro se llama así, Museo de la Inocencia, y él compró una casa que es la que supuestamente, el mismo domicilio que está en la novela, y la convirtió en el Museo de la Inocencia, así se llama, y la puedes ir a visitar y es, o sea, muy, muy interesante como cuando te involucras bien con estas historias de ficción y te plasmas con la realidad, ¡pum! Es cuando te cambia la visión de el autor sí quería meterte en una realidad que si bien es ficcionada, pues podría fácilmente existir. Entonces, ese se los recomiendo mucho. Orhan Pamuk, El Museo de la Inocencia. Ok. Y pasando a otra serie de sucesos en su vida, ¿no? ¿Recuerda usted haber tenido síntomas como de burnout durante la residencia? ¿Cómo esto afectaba a veces las relaciones personales que tenemos en casa, ¿no? O a veces simplemente al ir manejando pues ya vas todo quemado. ¿Y cómo fue resolviéndolo a lo largo de los años, ¿no? Mira, te voy a platicar que son escenas muy fuertes también de cuando te platico, ya tenía ya familia, cuando entré al R1 seguía yo, abrí un consultorio en una colonia popular aquí en México, en Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces iba los sábados y procuraba ver que me cambiaran para ver consulta y veía 40 pacientes, Luis. 40 pacientes. Yo dije, pues esto, o sea, sí me da un buen sustento. Hasta que, por supuesto, saliendo de una guardia, regresando a dar consulta, fumigado, me estampé. Entonces mi vida o la seguridad de mi familia no vale esto. Cerré ese consultorio por salud. Pero tengo muy claro 3 pacientes que de corazón me involucré mucho en lo emocional y que sí marcaron pautas así como de burnout. Una pacientita que se llamaba Paola, que fue la tercera trasplantada de hígado del hospital, y se nos murió. Y pues estaba, o sea, cuando inician los programas de trasplante, esto ocurre. Y pues sí, quizás iba a ocurrir, pero me pegó muy duro porque nos movimos muy rápido, hicimos todo muy bien. Y la paciente falleció. Entonces esto era así como... Entonces, digo, estos 3 eventos, o sea, que marcaron mi historia de que me desparramé a llorar en la escalera, ¿no? Y eso, pues a todos nos va a pasar, o a todos nos pasó de una u otra forma, y lo llevas contigo como parte de tu bagaje emocional y tu bagaje de aprendizaje. Pero te voy a decir una cosa que a mí era así como, no sé, y esa es a lo mejor mi personalidad serotoninérgica, pero me reaviva mucho ir al hospital. Me motiva mucho ir al hospital todos los días, desde dar la clase, desde ver a los pacientes, desde pasar la visita, me energiza mucho, ¿no? Entonces, difícilmente te puedo decir de burnouts ahí adentro. Por supuesto que una etapa muy crítica y que son etapas de crecimiento
cuando estuve en Estados Unidos solo, no conocía a nadie, pero hasta el choque cultural, Luis, de que había yo sido jefe de residentes y empezaba mi mañana a las 6 de la mañana por urgencias, saludaba a todo el hospital, abrazo, beso a todos, enfermeras, residentes, compañeros, compañeras, y de repente llego a la universidad allá y no conocía a nadie. Además, había pasado un tormentón y se había inundado la universidad, entonces, estaba viviendo en un hotel y iba en bicicleta y además, el segundo curso, o sea, la segunda charla de iniciación en la universidad es no saludes de beso a nadie. O sea, no te acerques a las personas porque eso se puede considerar sexual harassment. Y entonces, o sea, y me di cuenta que la gente era así. O sea, que culturalmente, para mí fue un choque durísimo. Entonces, y de estar 5 años de mi especialidad haciendo clínica, ahora me metí a un laboratorio y a leer, a escribir, y entonces yo estaba muy traumado y le decía a uno de mis mentores, a Mark Klein, le decía, pero necesito pues hacerme tiempo para ir a la clínica, a ver, y me dijo, a ver, relájate, 2 chingos, y llevas 5 años de especialidad y de carrera, solamente ejercitando tu brazo derecho de la clínica, dedícate 2 años al izquierdo y cuando regreses vas a tener un poquito débil tu brazo derecho, pero ya con tu brazo izquierdo fuerte vas a levantar el triple de lo que estabas levantando. Claro, igual que te hace todo ponchadote, ¿no? Vas a estar levantando el doble porque vas a estar utilizando tus 2 brazos, el de la clínica y el de la investigación. Y de verdad fue para mí también muy revelador en ese aspecto. De que yo sí quería dedicarme siempre a la clínica, y no, de pronto la clínica también tiene que aprender a usar estas herramientas de la investigación. Y te digo, fue muy chocante, no burnout como tal, pero sí fue, esa experiencia de Estados Unidos fue muy fuerte para mí. Ok, los invito a quedarse, vamos a una pausa y regresamos. ¿Cómo cree que le ha ayudado su espiritualidad o esta parte de la fe a salir adelante en todos los procesos de su vida, ¿no? Mira, yo siempre he sido una persona de mucha fe, de mucha fe. Soy católico, pero no soy, y es otra de las enseñanzas de mi padre. Los dos, mis papás se conocieron en un grupo católico de estudiantes. O sea, sí, son, pero no somos nada pragmáticos. O sea, sí somos católicos y nuestra creencia es de esta forma, pero todo lo demás de parafernalia y de las cosas y reglas de la iglesia que no tienen que ver con las cosas del credo, o sea, de lo que realmente hace nuestra esencia, pues no son tan relevantes pues no era para mi papá, pero para mí tampoco. Y sin embargo, para mí, el ejemplo muy cristiano de ayudar al prójimo todos los días, para mí eso es una cosa de mucha fe, ¿no? Mi esposa me dice, o sea, ya tienes 55 años, ya jubílate, ¿no? Ya jubílate y no pasa nada, pero ese huequito de cómo voy a hacer para seguir haciendo mi testimonio de vida cristiana, mi testimonio de vida de fe, en un lugar que no sea darlo todo por el prójimo, como son los hospitales públicos, no más el infantil donde trabajamos, sino los hospitales públicos en general. Y eso cuando la gente nos bulea, ¿no? Nos funea, ahora nos funa mucho en las redes sociales porque, tú escogiste esto de vocación. No, espérate. O sea, sí es vocación y sí lo hago todos los días y sí lo hago con mucha fe, mucha entrega. Pero de ahí a que pues tienes que cobrar por tu trabajo, pues tienen que alimentar a tus hijos, llevarlos a que tengan una buena educación, todo esto pues tiene un costo. Y eso también lo aprendes a la mala y no están peleados una cosa con otra, ¿no? O sea, sí tienes tu vocación y sí la haces y la ejerces con mucha pasión y sí de pronto pues tienes que cobrar, ¿no? Y tienes que dar una buena calidad de vida a tu familia. Eso también lo
estoy seguro que es una de las cosas que tenemos que cambiar del sistema de la educación médica, ¿no? O sea, sí hay mucho de vocación, pero acuérdate que tu tiempo, tu inteligencia, tu aprendizaje tiene un costo y tienes que cobrar, y tienes que aprender a cobrar ese tiempo, ese esfuerzo que has hecho, que has invertido en tu persona, en tu caso 20 años, ¿no? De tu vida, 10 de especialista y otros 5, 6, 15 años, ¿no? De médico. O sea, ¿cuánto ha costado tu educación hasta ahorita? Habrá varios millones. ¿No? Y eso pues, no lo vas a cobrar en un año ni en una operación. Pero sí, por supuesto, le da una tasa a tu tiempo. Tu tiempo vale un montón. O sea, tu experiencia, lo que tú sabes y lo que tú sabes hacer, vale un montonal. Porque lo has invertido. Entonces, de pronto, pues eso acaba siendo parte del cobro que vas a hacer, ¿no? Pero ¿Cómo le recomendaría iniciar a esos jóvenes que recién terminan y primer día en el consultorio y no saben ni cuánto cobrar, ¿no? Nadie te enseña eso. ¿Qué les diría? Bueno, eso también en esa plática que te digo de tu tiempo vale, fíjate, necesitas tú cobrar para la calidad de vida que tú y tu familia visualizaron tener, ¿no? Nuevamente, si desean tener una familia, y esto es con una pareja, y esto es con hijos, ¿hacia dónde van como grupo, como colectivo? Y si eso cuesta, y si son 2 ingresos, entre los dos, ¿cuánto nos va a costar? Y entonces eso te da una tasa de cuánto cuesta mi hora. Okay. La hora de mi tiempo como especialista en esta área cuesta tanto. Y si tú vas a dedicarle a ir a dar una conferencia al extranjero, bueno, pues sabrás que si es desde que sales de tu casa hasta que regreses a tu casa, es un tiempo que cuántas horas te incluyó. Entonces, eso es lo que eventualmente tendrías que estar cobrando por entonces, no, bueno, pues ya se volvió súper diva el doctor. Y una cosa que me enseñó mi maestro Gamboa Marrufo, Pepe Gamboa Marrufo, José Domingo Gamboa Marrufo, que en paz descanse, es que cuando te vas, dice, cuando salgas de aquí, vas a ir a tu pueblo, a tu localidad, y preguntas, ¿quién es el mejor pediatra de aquí? No, pues el doctor Luis. ¿Cuánto cobra él? Tanto. Tú te vas a sentar en el consultorio de enfrente y vas a decir, yo cobro lo mismo que él. Pero no, doctor, no te van a pagar. Claro que te lo van a pagar por 3 cosas. 1, tienes más los conocimientos aquí, súper frescos, o sea, lo tienes dominado todo. Te falta la experiencia, pero eso no te hace peor médico que el que está sentado enfrente. Tienes mucho más tiempo que ofrecerles a los pacientes, porque el otro doctor ya está cargado de su agenda, y tú tienes mucho más tiempo y puedes dar una mejor calidad de atención que el de enfrente. Por la misma cantidad, te vas a ganar tu lugar. Cuando se los digo hoy en día a mis alumnos, dicen, no, ¿cómo cree, doctor? No, hombre, allá en mi tierra hay vacas sagradas que son intocables. Pues tú ya conviértete en una. Cuando llegues, créetelo. Y eso es una de las cosas que nos pasa mucho, que nos entra el síndrome del impostor, ¿no? No sé cómo llegué, cómo se les ocurrió darme un título de pediatra si yo nada más iba y me regañaban y pasé el R1, no leí nada en el R1 y en el R2 ahí sí leía, pero pero sí en efecto, o sea, ese proceso de aprendizaje de la residencia que es muy experiencial, que sí, por supuesto, hay lugares que tienen más academia y hay lugares que tienen menos academia, que al final, cuando haces un examen de consejo y lo apruebas, bueno, pues eso es lo que te avala. Uh-huh. Y ese aval te permite cobrar lo mismo que tu par que tiene el mismo consejo que está enfrente y que tiene 20 años de experiencia. Bueno, pues ya lo oyeron, ese consejo es muy importante, porque creo que ya lo había escuchado por ahí, no sé si sea una filosofía que varios maestros del hospital han promovido, pero nos ayuda también precisamente a barrer con el síndrome del impostor, ¿no? Que sucede en todos los ámbitos, todas las profesiones. Y bueno, también me gustaría preguntarle, ¿cuál considera que es
su mayor logro, ¿no?, profesional, y el precio que tuvo que pagar por él. Híjole, fíjate que yo creo que de pronto ya llegamos al punto de esta parte de lo intangible, ¿no? Porque pues es un logro entrar a las academias, tener un doctorado, estar en el SNI, o sea, son logros y son tangibles pero la parte intangible, Luis, creo que esa es la más relevante. Y tu mentor allá en Durango, no me deja, espero que lo estés viendo, mentor de Durango, no te dejarán mentir, es tu legado, ¿no? O sea, tu legado es tanto las personas en las que tú influiste y que lo ves que están representados en su experiencia, en la forma de tratar pacientes, en el nivel que han alcanzado de conocimiento. Eso es al final de cuentas como mentor, a lo mejor, poniéndome el saco si para alguien fui su mentor, ver que están medrando, que están creciendo y que te rebasan. Y los ves claramente como ya te rebasaron y dices, no, este sí es alumno mío. No, todos son alumnos míos. Todos los acepto como alumnos míos, pero ver cómo las generaciones nuevas, con todas las herramientas que tienen, que tú no tuviste, con todas las oportunidades, pueden crecer y mejorar y estar en lugares mejores. O sea, eso es la parte de tu legado que yo lo interpreto ahorita, en esta parte de mi carrera, como uno de mis grandes logros, ¿no? Ver alumnos míos que están en el interior de la República, ¿no? Rompiéndola con mucho éxito, verlos dar conferencias o que aparece una publicación, ¿no? Eso te llena mucho, te llena mucho el ego, pues, pero te digo, no, es la parte que a lo mejor es más intangible. Sí, y bueno, ¿hacia dónde percibe que va esta parte de la formación médica, ¿no? Con tanta tecnología que se viene y ha habido algunos cambios también ya en el trato a los residentes. Todo el año pasado hubo varios incidentes desafortunados en el país y quisiera saber hacia dónde percibe y qué cosas cree que deberían dejar de pasar en la formación del médico residente y cuáles deberían de empezar a suceder aquí en México, ¿no? Híjole, mira, es muy buena porque sí es otro podcast completo. Pero sí, yo veo y no me dejarás mentir, todo siempre lo vas a escuchar. Es que estos chavos ya no son como somos nosotros. Es que estos son, o sea, ninguna generación acepta que las generaciones posteriores son mejores que ellos. Sí. Siempre las ves como, no la hacen, no la van a hacer. Y estos que llegaron, o sea, como si estudiaron medicina durante la pandemia en línea, pues cómo van a ser igual que nosotros. No, y de verdad yo sí lo veo. O sea, las generaciones son mucho mejores en muchos sentidos. No, que no tienen el mismo compromiso que teníamos nosotros. No, pues tienen muchas más herramientas. Desde, ¿no? La telemetría, o sea, tener el expediente a la mano, que es irrelevante porque es digital en el sentido de que nosotros tenemos que hacer notas y ver que estuviera bien alineado. Que puedes sacar un artículo en 1 minuto que se publicó antier. O sea, para nosotros eso es impensable. Brujería. O sea, tener las guías de práctica clínica en tu mano en el momento que las necesitas. Tener la inteligencia artificial que te ayuda a elaborar un algoritmo de diagnóstico. O sea, toda esta tecnología ayuda muchísimo, muchísimo, de verdad. Y yo sí veo que las generaciones actuales tienen mucho más oportunidades que las que tuvimos nosotros. Y sí lo admiro y sí reconozco, ¿no? Todas estas cosas que tienen mejores y sí, por supuesto, que me da gusto que vengan con esa mejoría. Hace algunos años ya, a lo mejor tú eras como R1, R2 por ahí, un día pasando visita les dije a todos, a ver, saquen sus celulares. Vamos a resolver esta pregunta pico, ya saben, ¿no? De población, intervención, comparación, etcétera. Vamos a resolver esta pregunta pico de esta paciente en este momento. Y vamos a buscar tú esto y tú esto en sus celulares. Pim. Y les tomé una foto y la subí
a mi Facebook. Y por supuesto que todos los doctores de mi generación, no es posible, ¿cómo estás pasando visita y todos viendo el celular? Estas generaciones ya no tienen compromiso. Claro que sí. Yo les pedí que se pusieran a buscar y en ese momento resolvimos esa pregunta pico con 5 artículos. O sea, es algo impensable para nosotros, ¿no? Pasaron muchas cosas de experiencia de tradición oral. Pues nada que ver, esto, o sea, con la evidencia en la mano. Entonces, sí, yo tengo mucha fe que la tecnología va a seguir haciéndonos mejores médicos a las generaciones nuevas y a nosotros, los viejos también. Si uno aceptamos que tenemos que entrarle, ¿no? A las redes sociales, a la inteligencia artificial, a el social media marketing, o sea, a todo tenemos que aprender, tenemos que seguir aprendiendo, no podemos detenernos. Claro. Claro, pues sí, es adaptarse. Me parece muy importante que la innovación, ¿no?, venga a nuestra vida frecuentemente, que nunca lo olvidemos, ¿no? Mientras sigamos viendo pacientes, pues tenemos que seguir innovando y adaptándonos. Como dice usted, va a llegar también un paciente que nos exija esa innovación, ¿no? En el consultorio, ¿cómo lo ha vivido esta parte de que ahora los pacientes exigen, ¿no? Exigen más innovación. Sí. Juego con esa parte también, ¿no? Siempre les digo, como ya seguramente ustedes lo habrán visto en su doctor Google, esto es así. No, doctor, ¿cómo cree lo que usted diga? No, yo lo sé. Y de hecho, les voy a dar las palabras clave para que ustedes busquen dónde hacerlo. Ahorita, por ejemplo, en mi área de la gastroenterología pediátrica, una de las cosas para el dolor abdominal, que es lo más frecuente que vemos los gastroenterólogos, dolor abdominal crónico, ¿sí? Se desarrolló una aplicación de hipnoterapia. Así, pero con respaldo científico, bien elaborados, ensayos clínicos, controlados medicamentos contra hipnoterapia, hipnoterapia contra placebos, o sea, de verdad bien elaborados, y está la aplicación disponible. Entonces les digo, bueno, les va a parecer, o sea, irreal lo que les voy a decir, pero no les voy a dar medicamentos, les voy a dirigir hacia una aplicación que es lo que hoy en día está en boga para que el niño de menos de 10 años haga hipnoterapia en casa. ¿Cómo cree, doctor? Pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces, esta es innovación y esto es de este año, Luis, de este año. Ya habíamos escuchado eso hace 10 años y sí se veía súper esotérico, como que nadie le iba a entrar. Y hoy en día, los que nos dedicamos al área, sabemos que eso pues, es lo que está en boga y es lo de hoy. Y sí, pues, seguramente después habrá otra cosa de hipnoterapia con sensores, con cosa, realidad virtual, no lo sé. Pero hay que estar al filo de la navaja todo el tiempo aprendiendo. Y en el consultorio es una de las cosas que yo creo que es más, a todos como consejo nos va a ser de mayor utilidad. No te claves, no te quedes en tu zona de confort. Lo que te ha servido en los últimos 20 años puede ser que esté completo y absolutamente obsoleto, aunque te siga sirviendo. Ábrete a la posibilidad de cambiar, de experimentar cosas nuevas. Nunca eres demasiado viejo para no abrirte a las posibilidades de lo que hacen otras personas o inclusive de regresar a terapias que se usaban antes, ¿no? Esa parte como aprendizaje creo que es una de las cosas más clave. Déjate aprender, déjate sorprender por tu práctica, por tu medicina, por tus pacientes y siempre vas a seguir aprendiendo. Aún falta más, no te vayas, quédate porque regresamos en un momento. Y aunque ya lo vimos entre líneas, Doc, ¿qué es la propuesta de valor que la inteligencia artificial y toda la tecnología nunca va a poder reemplazar, ¿no?, que le podemos dar a los pacientes? Yo creo que esto es de lo que empezamos hablando en este podcast. Así que si le empezaron el podcast al final, regresen al principio. De esta parte del acompañamiento. Como médicos, no solo como pediatras, como médicos, tú como un ente que puede dar esta enorme fortaleza de acompañar a una persona que ha perdido la salud en este tránsito, en este trayecto, que inclusive va hacia la cosa más natural, puede ir hacia la cosa más natural que es la muerte,
Y estar presente, estar ahí, estar acompañando, nunca lo va a poder hacer ninguna máquina, ninguna inteligencia artificial, ningún remedio tecnológico. La humanización de nuestra práctica, que es algo que aprendimos desde el principio de los primeros días de nuestra enseñanza en la Escuela de Medicina, cuando caemos en la realidad de todas las partes humanas que tienen que hacer parte de nuestra práctica diaria, es lo que más enriquece y que nos va a hacer nos tiene insustituibles y que nos va a mantener insustituibles a la tecnología. Claro, y pues hacernos amigos de la tecnología, pero si sabes tu valor como médico, pues no le vas a tener miedo, ¿no? Vas a poder usarla a tu favor. Usarla a tu favor y al favor de tu paciente. Claro. Doctor, de esta vida que define usted como una película de acción, ¿hay algunas decisiones que cambiaría, que hubiese cambiado, o viviría su vida igual? Yo creo que lo hubiera vivido igual, Luis. Como me casé muy joven, me dijo mi papá también, me dijo, yo te voy a apoyar siempre, pero necesito que hagas la mejor residencia a la que seas capaz de acceder. Y yo escogí el Hospital Infantil, te digo que es antípoda del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, y me dijeron, para hacer en el Hospital Infantil tienes que estar en los 40 primeros lugares, porque solo aceptan a los 40 mejores de México. Y yo bien creído, ahí voy, y me dediqué y quedé en el lugar 21, y dije, no hay manera que no me acepten. Y que a lo mejor una de las cosas que hubiera hecho es entrarle como mi papá quería que entrara a la UNAM. Yo dije, no, me voy a entrar a la Salle, porque ahorita la Salle es lo que está, o sea, el top, y yo quiero estar en el top, y entré a la Salle. A lo mejor, y después de 20 años de ser profesor de la UNAM, no, debí haber hecho mi carrera de medicina en la UNAM. A lo mejor es una de las cosas que pude haber hecho diferente, pero no me arrepiento de ninguna, ¿no? Yo, sí, esta parte de las películas de acción, te digo que a veces tienes tropiezos y escenas de riesgo, pero ninguna he salido ni lastimado ni muerto, y sí he disfrutado todas y cada una. Afortunadamente. Sí, afortunadamente, Luis. ¿Cuáles serían, doctor, las cosas que más agradece de haber elegido ser médico? Híjole, yo creo que a lo mejor la pregunta te la retomaría de haber elegido ser médico en los 80s, ¿no? Porque nuevamente el haber elegido ser médico me ha llevado a una vida pues completamente satisfactoria, de muchas recompensas en un corto plazo. Conocí muchísima gente, he hecho una carrera que me ha alimentado mucho en esta vida, que me ha dado mucho. Decía el maestro Juan Ortega, me dice, la medicina me dio esposa, me dio trabajo, me dio un montón de cosas, y pues no puedo arrepentirme de nada de esto, ¿no? En algún momento pensé en ser abogado y defender causas difíciles y desesperadas, y de pronto cuando tienes un tercer nivel de atención y tienes casos difíciles y desesperados, dices, no, hombre, esto nunca lo hubiera resuelto un abogado. Ya sé. Sí, justo eso le iba a preguntar. Hay esa pregunta y seguramente le ha pasado innumerables, pero ¿qué momento recuerda que usted dijo, no me arrepiento, creo que este es el camino que debía haber seguido, qué bueno que escogí medicina para esto seguramente la vida me apartó? Sí, son varias escenas, así, flashazos. Te voy a platicar porque esto fue el lunes en quirófano, ¿no? De ver que con las condiciones, ¿no? Como estamos de recursos en los hospitales públicos, colaborar con nuestros colegas cirujanos, que siempre los egos batallan, y de pronto ver que podemos aplicar el conocimiento y habilidades técnicas de los dos grupos en el momento preciso y hacer una cosa que
pues, nadie había hecho o nadie se le había ocurrido decir, no, pues esto no es innovación, esto es aplicación práctica de todo lo que he aprendido en los últimos 30 años y lo que estos han aprendido en los últimos 20 años conjuntado puede tener una respuesta como esta. Y lo veo muy, muy frecuente, Luis, lo veo muy, muy agradecido. La clínica de rehabilitación intestinal que abrimos hace, ya tenemos 7 años con la clínica. Era algo impensable para México y para el infantil cuando yo regresé a Estados Unidos en el 2003. Impensable. Y allá ya lo estaban haciendo. Y los franceses ya llevaban 20 años de aprendizaje, de experiencia en nutrición parenteral a domicilio. Y nosotros no veíamos, o sea, ni la forma. Y de pronto coyunturalmente las cosas empiezan a suceder. Y tú ya traes la experiencia y ya la visualizaste, pues órale va, ¿no? Cuando empezamos la clínica, esas, ¿no? Son cosas que van ocurriendo en el día a día, ¿no? No nos van a dar premios Nobel, no nos van a entregar Grammys, pero sí creo que esta parte de el día a día de ver cómo una idea puede florecer y ser realista en la práctica es una cosa que es muy, muy apreciable, muy disfrutable de nuestra profesión. Sí, claro. Hay algo que quisiera, ya dijo que lo más importante, lo más valioso es el legado, ¿no? ¿Qué legado quisiera dejarle a sus estudiantes futuros, a los que van a pasar por el Hospital Infantil de México? ¿Y cómo quisiera que sus hijos recordaran a su papá? Yo creo que esa es la parte más relevante de lo que llamamos legado, ¿no? Uso las palabras también de mi amigo Pablo Lezama. Un día entrevistarlo también. No es tan divertido, pero... Pero él dice, yo quiero que me recuerden como un buen mexicano. Yo creo que para mí esa es una de las cosas, no como el gran médico, sino un buen mexicano que, de verdad, yo estoy en el lugar donde tengo que estar, haciendo lo que sé hacer de la mejor manera posible, con éxitos para lo que fui criado, ¿no? Para lo que me educaron. Me educaron para ser un buen mexicano, un buen cristiano, una buena persona. Y eso, la medicina tiene muchas áreas donde aprender y hacerlo, ¿no? Ok. Doctor, pues ya casi estamos terminando. Ha sido una entrevista genial. O sea, hemos tocado todos los puntos importantes que quería yo que usted nos expusiera. Estoy seguro que a muchos jóvenes les va a servir de inspiración. Me gustaría finalizar, ¿sí? Con que usted completara esta frase y diciendo, mi historia tiene pulso, ¿por qué? Mi historia, la historia de Salvador Villalpando, mi historia tiene pulso porque he disfrutado cada paso de mi carrera médica hasta donde estoy hoy. Creo que es eso, porque he disfrutado. Excelente, yo creo que es una de las enseñanzas más importantes que nos llevamos hoy. Hacer lo que te gusta para que puedas vivir, estar presente, ¿no? En esos momentos, estar presente realmente en tu trabajo, en tu profesión, y que no sea solo eso un trabajo, sino encontrar tu vocación. Totalmente, Luis. Te agradezco de verdad muchísimo la invitación y tu iniciativa porque estoy seguro que le va a servir a mucha gente. Muchas gracias, doctor. ¿Algún lugar donde pudieran contactarlo, en sus redes, el teléfono para te digo que aunque ya estamos mayorcitos, tenemos que aprenderle a las redes. Yo estoy en prácticamente en todas las redes, Facebook, TikTok y e Instagram como Doc Villal, @Doc Villal, que así me dicen ahora mis residentes, ya bien irrespetuosos. ¿Qué pasó, Doc Villal? ¿Cómo está? Bueno, pues ahí está el doctor para que lo contacten. Agradecemos su espacio, su tiempo aquí en el episodio de Historias con Pulso y pues muchas gracias, doctor. ¿Algo más que nos quiera decir? No, hombre, te agradezco mucho y de verdad disfruten la parte de todas las etapas. Uno, porque todas las etapas pasan, inclusive las que suenan más difíciles, pero disfrútenlas, échenle todo, pongan todo lo que esté de su parte para hacer esa etapa disfrutable, aprecien las cosas aunque parezcan no tan apreciables y van a ver que su carrera se va a enriquecer todos los días. Okay, pues muchas gracias por habernos acompañado y recuerda que donde late la historia,
nace el pulso. Nos vemos pronto. Nos vemos. Donde late la historia, nace la vocación. Historias con pulso.